Hola a todos y bienvenidos al curso de uso básico de MATLAB. Como introducción, les debo decir que MATLAB es un programa que nos permite reemplazar el editor de ecuaciones básico que trae Word. Además de eso, tiene otras opciones avanzadas para poder trabajar en otros programas como InDesign y CorelDRAW. En esta breve parte, les voy a mostrar cómo poder usar MATLAB de una manera sencilla. Entonces empecemos. Primera parte. Necesitamos conocer las partes del programa. Para eso nos dirigimos a la barra de herramientas, hacemos clic en el icono. MATLAB por defecto viene de esta manera. En la parte superior tenemos los menús que podemos desplegar haciendo clic o pasando el ratón sobre ellos. La otra parte importante es esta, que es la barra de herramientas. La barra de herramientas tiene fórmulas precargadas o también podemos insertarlas con estas pequeñas plantillas que tienen espacios para rellenar, además de encontrar símbolos y otras opciones. Otra parte importante también es la regla. Aquí podemos ver que hay una línea que está marcada, esa es la regla. Se trabaja igual que en Word, así que podemos hacer clic para tabular. Eso lo explicaré a mayor detalle más adelante. Ahora sí, lo más importante en MATLAB es empezar a conocer los menús para poder avanzar rápidamente. El menú más importante es File. File nos permite crear un nuevo archivo con la combinación de teclas Control N. Por ejemplo, probamos Control N y se abrió una nueva pestaña. Como se dan cuenta, aquí dice MATLAB sin título número 2. Puedo crear una nueva, Control N. MATLAB sin título 3. Recuerden, con el comando Control N. Ahora también puedo guardarlo, como con Control S. Pero voy a colocar una ecuación, por ejemplo esta de aquí. ¿Cómo lo guardo? Control S. Escojo el directorio, en este caso lo voy a guardar en el escritorio como ecuación 1. Le voy a colocar EQ espacio 1. Recuerden que debe estar en la primera opción, guardar. Ahora sí, como ya tengo este archivo guardado en un lugar físico, puedo seguir editándolo. Por ejemplo, puedo colocar un medio. Ahora, ¿cómo lo guardo? Control S. Pero dense en cuenta que ya no aparece un cuadro para guardar. ¿Por qué? Porque el archivo ya tenía un lugar físico y está indicado en la parte superior. La primera vez que guardamos el archivo nos pide dónde guardarlo, pero la segunda vez simplemente se sobrescribe. Ahora que ya guardé, por ejemplo, quiero cerrar esta pestaña. ¿Cómo lo cierro? Control F4. Pero si se dan cuenta, Control F4 solo cierra una pestaña. Pero yo tengo abiertas dos pestañas de MATLAB. ¿Qué hago para cerrarlas todas? Supongamos que ya las guardé. Ya no se usa Control F4, se usa Alt F4. Entonces presiono Alt F4. Como no he guardado esos archivos, me va a preguntar si deseo guardarlos. Yo voy a decir que no. Y listo, se cerró todas las pestañas. Ahora vuelvo a MATLAB y quiero abrir ese archivo que guardé, que era 1, que lo guardé como EQUA1. ¿Cómo lo abro? Control O. Busco el archivo, en mi caso está en el escritorio, lo selecciono y le doy en abrir. Como se dan cuenta, el archivo se encuentra intacto y se puede seguir modificando. Eso sería todo por la parte del menú File. Ahora pasamos al menú Edit. El menú Edit es muy fácil explicarlo haciendo. Por ejemplo, ¿qué tal si deseo colocar aquí una coma, 1, 2? Si quiero deshacer, ¿qué combinación de teclas es? Control Z. Ahora quiero rehacer. Control Y. Por ejemplo, quiero copiar esta parte nada más. Selecciono Control C y la quiero pegar aquí. Control V. Pero no, yo no solo quiero copiarlo, quiero cortarlo. ¿Cómo hago? Selecciono Control X y lo quiero pegar aquí. Lo reemplazo. Control V. Como ven, sencillo.
Puedo sacar una copia de esta, control C, selecciono esto, control V para pegar. Fácil. Eso es simplemente el menú Edit. Pero tiene otra opción muy importante, insertar símbolos. Por ejemplo, ¿qué tal si estamos en una función trigonométrica? Que es seno de tita. ¿Cómo coloco tita si no sé usar comandos? Voy a Edit, a insertar símbolo. Y busco el tita. En este caso, por ejemplo, tita está aquí. Doy insertar. Y listo. De esta manera manual puedo buscar la fuente, el tipo de símbolo y seleccionarlo e insertarlo. Pero ¿cuál es la opción que les recomiendo? Es ir a Edit, ir a Abrir, Panel Matemático. Por ejemplo, quiero insertar tita. Dibujo tita. Y como ven, ahí está tita. Doy Insert. Y ya puedo eliminar ese que no deseo. Y eso es todo por la parte de Edit. Por ejemplo, quiero guardar este seno de tita. Como hacía, control S. Pero yo no lo quiero guardar en ecuación 1, sino en otra ecuación. Voy a File, Guardar como. Ahora quiero llamarlo ecuación número 2. Doy en Guardar. Listo. Ahora pasamos a la explicación del menú View. View es sencillo porque solo es el aspecto de lo que estamos viendo. Qué queremos que esté y qué queremos que no esté. Por ejemplo, lo más importante es modificar el zoom. Por defecto viene en 100, pero yo lo puedo modificar, por ejemplo, a 800. De esta manera yo visualizo correctamente mis fórmulas. Ustedes pueden colocarlo a la medida que ustedes deseen. Por ejemplo, yo trabajo con 400 y no hay ningún problema. Además, tenemos estas opciones que podemos deshabilitar. Acá dice paleta de símbolos. Paleta de símbolos es esta, la primera línea, donde encontramos letras griegas, algunos signos de comparación y entre otros. La segunda es la paleta de plantillas, donde accedemos a signos de agrupación, fracción, radicación, sumatoria, integrales, entre otros. Los pueden desactivar si desean. En View, desactivo por ejemplo la paleta de símbolos, desapareció. Desactivo la paleta de plantillas, desapareció. Y como ven, solo me queda la barra larga. La barra larga es simplemente donde encontramos separado por asignatura. Por ejemplo, aquí tenemos álgebra, derivadas, estadística, matrices, trigonometría, entre otros. Y podemos aquí escoger. Doy aquí espacio y coloco por ejemplo esta. También puedo guardar. ¿Cómo guardo? Yo les recomiendo que vayan por ejemplo a los últimos, tab 8 y tab 9. Aquí en tab 9 está vacío, selecciono lo que yo quiero guardar y lo arrastro. Y listo, ya está guardado. Ahora por ejemplo quiero volver a activar lo que yo desactivé, que era paleta de símbolos y paleta de plantillas. Toolbar es el espacio donde están esas paletas, así que si yo lo quito, desaparece. Si agrego ese espacio, vuelven a aparecer. Lo que esté ahí es lo que yo habilité que se vea. Por más que esté el espacio de barra de herramientas, si yo deshabilité por ejemplo esta y esta y desactivo Toolbar, si lo vuelvo a activar está como yo lo había dejado, solo que ahora se está mostrando ese espacio. Por ejemplo tenemos regla, ya está activada, si deseo lo puedo desactivar. Como ven desapareció la línea, si lo quiero mostrar voy a View, regla, y aquí está la regla. Puedo colocar los tabuladores y no hay ningún problema. Ahí está la parte importante. Para tabuladores existen estas versiones. Tenemos alinear a la izquierda, alinear al centro, alinear a la derecha, alinear como párrafo y alinear al punto. Es fácil, por ejemplo, si yo coloco aquí y doy tabulador, no ocurre nada. Como estoy en una expresión matemática, para tabular tengo que presionar control más tabular. Y como ven se alineó a la izquierda. Ahora ¿qué tal si lo quiero cambiar? Quiero que se alinee a la derecha. Por ejemplo selecciono
el de la derecha y le doy clic. Y como ven, se alineó hacia su parte derecha. Y así, en la parte de en medio, por ejemplo, si selecciono este y le coloco aquí, se va a alinear a su parte central. Y el punto solo va a servir cuando estén decimales, por ejemplo 4.23. Quito este y coloco el punto. Hago clic y como ven, está alineado al punto. Por ejemplo, quiero guardar este archivo para que no se borre por alguna razón, entonces presiono Control S. Ahora pasamos a la siguiente parte, que es formato. Formato, tenemos la forma para alinear. Podemos escoger el color, el espaciamiento, entre otros. Esto de alineamiento es, por ejemplo, ¿qué tal si esto lo quiero alinear hacia la derecha? En formato, alinear hacia la derecha. Como ven, se alineó. Así igualmente pueden hacer con cualquiera de ellos. Este lo está alineando hacia los símbolos y este lo alinea hacia el punto. Ahora tenemos la opción de color. Por ejemplo, quiero que esté en color rojo. Listo, ya está en color rojo. Tenemos el espaciamiento de línea. ¿Qué es el espaciamiento de línea? Como muestra la imagen, es el espacio que hay entre cada línea de las expresiones de textos o expresiones matemáticas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo lo agrando? Coloco 300. Como ven, el espacio aumentó. Ahora quiero que vuelva a su estado inicial, Factory Setting. Clic en Factory Setting y aplicar. OK. Seguimos con la otra parte muy importante de esta sección, que es definir el espaciamiento. En este podemos modificar el espaciamiento de cada uno de los detalles de las expresiones matemáticas. Como ven, aquí dice el espaciamiento general, aquí dice el espaciamiento de las filas, de las matrices, y así yo puedo ir modificando. Este porcentaje es porque se está basando en el tamaño de la fuente, o sea, es 150% el tamaño de la fuente. Pero yo también puedo colocar medidas fijas, por ejemplo, colocar centímetros, pulgadas, puntos, picas, entre otros. Entonces yo lo dejo por defecto. ¿Qué tal si yo modifique algo y quiero que vuelva por defecto? Doy en Factory Setting, aplicar y OK. Ese es todo por la parte de formato. Ahora sigue estilo. En estilo encontramos la parte que tiene que ver con el uso de fuentes. Por ejemplo, vamos a estilo, definir. Yo puedo usar una fuente que trae el propio programa. Por ejemplo, hago Factory Setting, aplicar. Así viene el programa por defecto. Como ven, estaba igual porque yo lo había restablecido. Pero ¿qué tal si quiero usar una fuente, por ejemplo, que yo descargué, que es especialmente para matemática? Por ejemplo, hay una que se llama CMU Sans Serif. Selecciono, puedo dar en aplicar, pero también voy a cambiar aquí que sea tipo de letra griega, va a ser Euclid, aplicar. Como ven, cambió. La parte segunda de Euclid no se nota porque no tengo letras griegas. Para eso, cierro, guardo. Por ejemplo, borro eso. Voy a colocar una letra griega. Recuerden cómo se hacía. Voy a Edit, abrir panel matemática y dibujo, por ejemplo, tita. Esta es una manera. Hay varias maneras de acceder a esto. Doy insertar. Como se dan cuenta, el tita está inclinado. Y está ahorita en formato Euclid. ¿Cómo hago para cambiarlo? Vamos de nuevo a estilo. Vamos a definir. Ahora quiero que esté en símbolo, por ejemplo. Doy en aplicar. Se sigue manteniendo igual. Se sigue manteniendo igual. Doy Euclid nuevamente, aplicar. Como ven, cambia un poco. La orientación cambia un poco. Como recomendación, les digo que usen símbolo. Ahora, la inclinación de la letra griega lo puedo modificar tranquilamente aquí. Porque dice italic. Italic tiene ese sentido de la letra que está inclinada. Por ejemplo, puedo desactivarlo. Doy en aplicar. Ahora la letra se encuentra en estado vertical.
y si lo activo nuevamente se inclina. Puedo escoger mi fuente que había escogido, por ejemplo CMU sans serif. Doy en aplicar, doy en OK. Pero ¿por qué no cambia la letra griega? Porque las letras griegas siempre tienen esta fuente. Recuerden que la fuente de las letras griegas es muy diferente a la fuente de mis textos o expresiones matemáticas. Listo, aquí hay una opción que es avanzada, donde puedo cambiar muchos detalles. Aquí está lo que está cambiando, por ejemplo aquí es formato texto, formato función, y yo puedo ir cambiando. Si en caso se han equivocado y desean restablecer, simplemente van a Factory Setting en aplicar. Y como ven ya volvió a Times New Roman y Symbol. Doy en OK. Ese es por la parte de formato, pero una aclaración. En formato, por ejemplo, tengo ese texto, Tita. Pero quiero escribir una oración. Por ejemplo, calcular el valor de X. Como se dan cuenta, no hay espacio. ¿Por qué? Lo que ocurre es que lo que he escrito está como una expresión matemática y no me permite usar el espaciador. Para eso selecciono todo el texto, voy a estilo y escojo texto. Ahora tranquilamente yo puedo presionar espacio. Calcular el valor de X. Y como ven ya está trabajando como texto. ¿Y qué pasaba en el anterior caso? Esto estaba en expresión matemática. En estilo estaba como matemática. Y si yo quería hacer espacio, ¿cómo lo hacía? Cuando está en expresión matemática, el espacio se hace con la combinación control espacio. Control espacio, control espacio y control espacio. Como ven, esta es una expresión matemática y este es un texto. Ahora voy a guardar control S. Ahora tenemos el tamaño. Vamos aquí al menú Size. En el tamaño voy directamente a esta parte. Este es lo más importante. Lo de aquí depende de esto. Voy a definir el tamaño que van a tener las letras, los símbolos, las funciones, todo está dirigido aquí. Por ejemplo, como principal nos está pidiendo que el tamaño total es de 12 puntos. Ese es el tamaño de la fuente. Pero en mi archivo, por ejemplo, yo trabajo con fuentes de 9. Entonces coloco 9 puntos. Puedo colocar otras unidades, pero coloco 9 puntos. Ahora aquí, el sub y el superscript. Por ejemplo, aquí tenemos N, que está como sub, y K, que está como hiper. Y como ven, el tamaño de ellos está en porcentaje del 58% del tamaño total, que es 9. Yo puedo cambiarlo. Por ejemplo, puedo colocar aquí 70 y aquí 60. Doy en aplicar. No se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando con este tipo de expresiones. Si trabajo con un tipo de expresiones así, se va a notar la diferencia. Por ejemplo, voy a cerrarlo para que lo visualicen. Voy a álgebra. Voy por ejemplo a este de aquí. Voy a colocarle aquí otro exponente. Coloco 3. Ahora voy de nuevo a Size, definir. Recuerden, tengo que escoger mi fuente. En mi caso yo quiero trabajar con 9. Doy en aplicar. Ahora, el superscript, ¿con qué lo voy a usar? Con 70%. Y el sub con 60%. Aplicar. Como se dan cuenta, se agrandó. Doy en OK. O si no, puedo seguir editando cada parte de la ecuación. Si en caso me he equivocado y quiero restablecer, voy a Factory Setting, aplicar y OK. El siguiente paso es conocer Preference. Encontramos este submenú, cortar y copiar. Hago clic. Para trabajar en Word solo vamos a usar la primera opción. La marco y le doy en OK.
De esta manera, por ejemplo, hago Control C, abro un archivo en Word, Control V, y como ven lo puedo utilizar, no hay ningún problema. Recuerden, deben tener activada el primero solamente. Doy en OK. Ahora, esta opción no es importante. Sí, esta sí es muy importante, reconocimiento de funciones. Como ven, hay funciones trigonométricas y entre otras. ¿Qué tal si yo quería escribir, por ejemplo, seno de tita? Por ejemplo, para ingresar tita, les enseño una forma llamativa. Vamos a Edit, Open, Panel de Matemática y lo dibujo. Doy Insertar. Ahora, quiero que me reconozca el seno como una función trigonométrica. Voy a Preference, Reconocimiento de funciones y aquí escribo seno. Pero la S mayúscula, además doy en Agregar. También seno con minúscula. Agregar y OK. Ahora vuelvo a escribir y como ven lo reconoció. Guardo el archivo, Control S. Otra opción importante es el submenú de preferencia de espacio de trabajo. Con esto podemos agrandar la barra de herramientas. Por ejemplo, coloco Large y como ven se agrandó. Puedo hacerla normal, medium y ya está. También tengo la opción de cambiar las unidades de la regla. Puedo colocar centímetros, puntos y los demás. Yo lo dejo con pulgadas. Además de cambiar el color. Por ejemplo, el color de fondo lo puedo cambiar. Puedo colocar amarillo. Aplicar. OK. Y como ven cambió. Ahora voy nuevamente y lo regreso a su color inicial que era blanco. Doy en aceptar y en OK. Otra opción que tenemos es personalizar los atajos del teclado. Selecciono y pueden agregar comandos. El que yo uso más típicamente es este. Voy a comandos de menú, voy a Preference, voy a preferencia de ecuaciones, cargar preferencias para nuevas ecuaciones. Voy a usar un comando, por ejemplo, Control Alt 0. Recuerden, deben seleccionar esta parte y colocar la combinación de teclas que deseen. Ahora doy en asignar. Finalmente en Close. Pero ¿qué tal si se han equivocado y no quieren usar ese comando? Quieren resetear este solamente. Dan en Reset Selection. Pero ¿qué tal si tienen varios y todos los quieren borrar? Dan en Restablecer todos. Dan en Sí y listo, dan en Close. También tenemos aquí editor de preferencias de objeto. Le hago clic y como se dan cuenta solo tengo activada la primera. La primera me permite abrir el programa MathTape cuando edite una fórmula en Word. Por ejemplo, les voy a mostrar. Cierro esto, voy al archivo que tenía abierto, hago doble clic sobre la ecuación, se abre el editor de MathTape. Ahora lo cierro. Si yo quiero que directamente se abra aquí MathTape sobre Word, simplemente tengo que ir a Preference y desactivar esto. Doy en OK. Ahora, por ejemplo, hago doble clic y se abre este menú. Ahora quiero salir de esto. ¿Cómo hago? Solo hago clic afuera. A mí personalmente no me gusta así, entonces vuelvo al estilo normal, que es activando esta palomita. Doy en OK. Les recomiendo que tengan palomeado solo el primero. Doy en OK. Ahora quiero cerrar todas estas pestañas para abrir una nueva. ¿Cómo hago? Alt F4. Y doy que no quiero guardar ninguna. Este archivo lo dejo porque voy a seguir mostrando. Ahora abro el MathTape. Por ejemplo, en Preference hay una opción muy importante que es esta, preferencias de ecuaciones. Cargar de fábrica. Hago clic, doy en OK. Así restablecí todos los formatos a como viene de fábrica en MathTape. Por lo cual la letra va a estar en estilo Times New Roman, el tamaño también creo que va a estar en 12 y así. Otra opción importante, cargar un estilo.
cargar desde un archivo. Hago clic. Por ejemplo, MATTABE nos trae en su ubicación, que es archivos de programa 86, MATTABE y Preference. Tenemos estos estilos que nos trae el programa. Por ejemplo, puedes escoger Euclid 10. Selecciono, doy en abrir. Ahora, quiero cargar este estilo para nuevas ecuaciones. Entonces doy aquí en cargar para nuevas ecuaciones. Así que cuando yo aplaste control N y abra esta nueva pestaña, por ejemplo, inserto esta fórmula, va a estar en ese formato nuevo, porque lo he guardado para usarlo en nuevas ecuaciones. Ahora quiero cerrar esto, control F4, doy en no. Para cargar para nuevas ecuaciones y guardar para nuevas ecuaciones es casi similar, así que no hay ningún problema. La otra opción que tenemos es guardar nuestras preferencias. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, recuerdan que yo tenía reconocimiento de funciones, cambié el espacio de trabajo, muchas cosas, el formato, el color, el estilo, la fuente, el tamaño. Todo eso forma parte del estilo de nuestra ecuación y lo podemos guardar. Por ejemplo, voy a colocar aquí en tamaño, voy a definir la fuente de 9. Aquí de los superscript, por ejemplo, 70 y del sub 60, doy en aplicar, doy en OK. En estilo voy a definir la fuente, no va a ser Euclid, va a ser por ejemplo CMU sans serif, doy en aplicar, doy en OK. Por ejemplo, quiero guardar el reconocimiento de funciones, hago clic aquí y hay que buscar si está el seno. Como ven, no está el seno, entonces voy a escribir seno en mayúscula, doy en OK. Como ven, tengo aquí un formato personalizado y quiero guardarlo porque me ha tomado un tiempo. Voy aquí a seleccionar guardar como archivo. Por ejemplo, voy al escritorio y aquí coloco estilo. Doy en guardar. Ahora quiero cargar este estilo para nuevas ecuaciones porque es un estilo modificado, ¿no? Entonces voy a Preference y seleccionamos cargar para nuevas ecuaciones o guardar para nuevas ecuaciones, que es lo mismo. Ahora sí, como ven, puedo cerrar el archivo con control F4. No lo guardo. Ahora, un breve resumen del uso de MATTABE en Word. En Word les va a aparecer esta pestaña de MATTABE. Lo voy a activar para que logren visualizarla. Por ejemplo, estas ecuaciones tienen diferentes formatos. Puede ser que no te guste. Para cambiar todos estos formatos que ya tengo aquí dibujado en estas ecuaciones, voy a formato de ecuaciones, selecciono el archivo, lo busco, voy hacia el escritorio, selecciono estilo, doy en abrir. Si quiero guardar este estilo para nuevas ecuaciones, cuando yo las escriba, selecciono. Si solo quiero usarlo para eso que he seleccionado, normal. Ahora tengo aquí el rango, para todo el documento o para la selección. En mi caso quiero para todo el documento, así que todas las ecuaciones van a cambiar. Doy en OK. Como ven, ya cambió el estilo. Estaba en Times New Roman, ahora está en el formato personalizado. Por ejemplo, voy a insertar aquí una pequeña numeración de un problema. Voy a insertar autotexto y selecciono por ejemplo este. Aquí quiero colocar una ecuación sin abrir el programa MATTABE. ¿Cómo hago? Voy a MATTABE, a Inline. Ingreso esta expresión. ¿Cómo lo guardo? Control S y cierro. Control F4. Como ven, el formato que tiene este y este es diferente. ¿Cómo hago para cambiar eso? Para esto vamos aquí a preferencia de ecuaciones. Así que cuando creemos una ecuación, nos va a crear con el formato que escojamos. Por ejemplo, dice cargar desde un archivo de preferencia. Entonces cojo estilo, doy en abrir, doy en OK. Borro esto. Voy de nuevo nuevamente a Inline.
ingreso y como se dan cuenta ya tiene el formato, ¿no? Control S, Control F4. Y así es el uso. Si ya tengo ecuaciones y quiero cambiar su estilo, voy a formato de ecuaciones. Pero si quiero que tenga un formato cada vez que yo creo ecuaciones, voy a preferencia de ecuaciones. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo aquí una expresión que he hecho con el editor de Word? Por ejemplo, aquí en editar, a ecuación, e ingreso esta de acá. ¿Cómo hago para convertirlo? Puedo seleccionar esta parte o todas, si es que tengo, por ejemplo, aquí más expresiones. En mi caso, voy a seleccionar, voy a Mate, a convertir ecuaciones. Marcan como está aquí. Y por ejemplo, si tienen seleccionado solo una parte, colocan la parte seleccionada. Pero si quieren que los modifique todo el documento, seleccionan todo el documento. Esta opción nos va a preguntar si deseamos modificar esa ecuación o no. O sea, cada vez que vamos modificando nos va preguntando, ¿desea modificar este archivo? Nos va a preguntar. Pero si yo lo desactivo, para que no me esté preguntando. Y la parte importante, aquí deben activar ecuaciones de Mate. Doy en convertir. Doy en aceptar. Como se dan cuenta, ya cambió de aquí. Esta expresión ya tiene el formato. Ya tiene el formato de Mate. Pero no tiene el estilo que yo quiero. ¿Cómo hago? Voy aquí a formato de ecuación. Selecciono el archivo y todo el documento. Si desean, selecciono estilo, doy en abrir, doy en OK. Doy en aceptar. Como ven, cambió el estilo. Es muy importante que sepan esta parte para dominarlo. Otro detalle. Doy en guardar. Por ejemplo, ¿qué tal si deseo exportar esas ecuaciones? Ahora una breve introducción cuando usemos InDesign. Por ejemplo, este archivo quiero trabajarlo también en InDesign. ¿Cómo hago? Tengo que exportar las ecuaciones. Recuerdan que en Mate, si yo quiero guardar una ecuación, voy a File, Guardar como, y escogen, ¿no? O simplemente Control S. Bueno, si ya tienen ecuaciones en un archivo, las pueden extraer. ¿Cómo? Van al archivo, lo van a guardar como, van al escritorio, por ejemplo, yo lo voy a guardar como ejemplo, y le voy a colocar exportar. Guardar. Voy aquí donde dice exportar ecuaciones. Puedo reemplazar las ecuaciones con un nombre. Yo lo decido reemplazar porque así lo voy a usar, por ejemplo, en InDesign. Todo el documento. Ahora selecciono el lugar. Busco el lugar. En escritorio, ecuaciones exportadas, doy en abrir y guardar. Finalmente, OK. Va a comenzar a exportar. Doy en aceptar. Como se dan cuenta, me ha quedado este texto sin ecuaciones. Doy en guardar. Ahora lo cierro. Ahora procedo a abrir InDesign. Voy a crear un nuevo documento. Formato A5. Aquí voy a dejar 10. Doy en márgenes. Aquí también voy a colocar 10. 10. 10. Doy en crear. Listo. Dibujo mi cuadro de texto donde voy a colocar los archivos que tengo de Word. Por ejemplo, hago doble clic, control D. Busco el archivo que era ejemplo exportar porque no tiene las ecuaciones. Doy en abrir. Ahora, manualmente les puedo explicar cómo se colocan las ecuaciones. Busco primero aquí la lupa. Voy a texto. Y selecciono esta parte, por ejemplo. Voy a acercar un poco para que lo puedan ver. Selecciono esta parte. ¿Y cómo coloco la ecuación? Control D. Quiero colocar esta. Doy en abrir. Como ven, la ecuación se ve fea.
pero eso es porque es la visualización. En ver, busco rendimiento y coloco en alta calidad. Como ven, la ecuación se ve correcta. Que aquí se haya movido ya es cuestión de mi diseño, que a veces se corre, por eso deben tener cuidado. Por ejemplo, aquí vamos a insertar otra ecuación, control D. Para eso vamos a ecuaciones exportadas. Es la ecuación número 2, doy en abrir. Y como ven, se puede exportar tranquilamente. Pero ¿qué pasa si yo quiero escribir aquí al lado? Me ha faltado colocar algo, una coma. Hola. Como se dan cuenta, la ecuación no está alineada. Para eso manualmente seleccionan aquí herramienta selección, hacen clic y simplemente lo bajan. Hace que esté alineado. Finalmente le dan aquí en propiedades, seleccionan saltar objeto y listo. Este es un breve resumen de InDesign. Ahora voy a hacer una breve introducción de uso de Mate en CorelDRAW. Para eso abrimos CorelDRAW. Creo un nuevo archivo, doy en OK. Control I para importar. Por ejemplo, ¿qué tal si quiero usar las ecuaciones que ya estaban exportadas? Quiero ingresar esta o todas ellas. No hay ningún problema. Se puede importar como texto y como curva. Como texto vamos a poder editar el texto, pero como curva se va a formar un dibujo vectorial que no se puede editar. Vamos a ver la diferencia. Primero voy a dar a cancelar porque solo quiero mostrar. Control I, nuevamente la ecuación número 1, importar. Como texto, selecciono. Como está como texto, puedo cambiar algunas cosas. Por ejemplo, en vez de 3, 5. Pero lo que ocurre es que se mueve. Eso lo puedo arreglar simplemente haciendo clic aquí, presionando control. Ahora arrastro. Como ven, lo pueden hacer así. Tiene sus pros y sus contras. Ahora, la otra forma de importar era control I. Ya no importarlo como texto, sino como curvas. Doy en OK. Lo que ocurre es, por ejemplo, si quiero editarlo, control, no selecciona nada porque eso está como curva. Mira, desagrupar todo. Esta es una curva, ya no es un texto. Como ven, ya no es un texto. Pero ustedes se preguntarán, ¿entonces no puedo usar Mate normalmente aquí en Corel? Sí lo pueden usar. Esta es una manera para cuando desean hacer formularios llamativos o algo que ya no lo van a modificar nunca. Pero si va a ser algo que van a modificar y quieren usar CorelDRAW, van aquí, por ejemplo, a su programa Mate, copian simplemente Control C, van aquí Control V. Y como ven, ahí está. Pueden usarlo tranquilamente. Y además, por ejemplo, voy a cerrar esto, no lo voy a guardar. Si en caso yo quiero editar esto, doble clic y se puede editar. Hay diferentes formas de trabajar. Y una cosa no menos importante, que lo dejé para el final, es cómo guardar esos archivos para exportarlo como PDF. Porque no es como un PDF normal que yo pueda crear en Word. Por ejemplo, este Word que usé para el tutorial, quiero exportarlo como PDF. Voy a archivo y les recomiendo usar la función con Adobe. ¿Por qué? Con Adobe no van a tener el problema. En cambio, si usan la opción por defecto de exportar, esta, la segunda, que usa Word, va a haber errores en las fórmulas. Por eso les recomiendo que usen esta de Adobe. Voy a crear, vamos a escritorio, ejemplo, y voy a colocar ahí Adobe. Doy en guardar. Como ven, aquí tengo la expresión y no hay ningún error, ¿sí o no? No hay errores en la tipografía ni nada. Pero ¿qué pasa si yo lo exporto esto de la manera tradicional? Crear documento PDF, coloco en el escritorio, ejemplo, y eso lo coloco con Word. Publicar. Lo busco,
Aquí tengo el ejemplo de Word. ¿Y qué ocurre? Miren, aquí está el detalle. Y no es por el visor de PDF. Por ejemplo, ¿qué tal si lo quiero abrir que creé con Word con el Adobe Acrobat? Doble clic y puedes comparar. Como ven, el error está igual. Por eso, para crear los PDF, le recomiendo que use esa opción de crear, de exportar con Adobe. Bueno, y eso es todo por el video, así que les recomiendo practicar. Además de eso, voy a hacer un breve tutorial de uso de comandos para poder usar, por ejemplo, atajos en el teclado cuando creamos una fórmula. Podemos hacer esto fácilmente con un atajo de teclado, pero eso lo voy a dejar para un breve tutorial. Así que nos vemos, no olviden suscribirse y hasta luego.